¿Cómo están, muy queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, día viernes, terminando la primera semana de junio, en este 6 de junio, 13:07, con 8 minutos, saliendo absolutamente en vivo y en directo al aire, aquí por las señales y frecuencias de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile, para conversar de actualidad política en un día cargado de noticias. Ha habido novedades, siguen apareciendo sobrinitos por ahí por el gobierno con ganas de viajar con licencias médicas. Vamos a conversar de eso, vamos a conversar del escenario complejo que enfrenta el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, tras la ofensiva de los consejeros regionales del Partido Republicano. Vamos a conversar de las primarias del oficialismo. Hubo debate ayer en la tercera entre Janet Jara, Carolina Toá, Jaime Mulet y el candidato Gonzalo Vinter. De eso y mucho más vamos a conversar con un tremendo panel. Parto saludando a la distancia a don Diego Sepúlveda, el profesor Sepúlveda, que veo que anda con pizarra en mano recorriendo las distintas comunas de la región de Ñuble. Yo hoy día tuve la suerte de estar en la mañana con don Martín Arrao, que nos honró con su presencia aquí en la capital de Santiago. Estuvimos en la mañana en una reunión en el Partido Republicano. Don Diego, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo por allá, por la región de Ñuble? Hola Tomás, hola Agustín, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Día más que frío en Chillán, pero tal como dices tú, con todo el ánimo, con la pizarra al hombro, haciendo estas clases de educación cívica, recorriendo cada rincón de Ñuble. Así que feliz de estar con ustedes y comentar la contingencia que está bien movida. Nos acompaña, como ya anunciaba don Diego Sepúlveda, Agustín Quera. Bienvenido, Agustín, uno de los conductores, además del podcast de Voces por Chile que hemos estado aquí promoviendo. ¿Cómo estamos? Hola Tomás, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Nos falta, querido amigo, no es que sea una fake news, nos falta que llegue, venía en pocos minutos, nuestro querido Cris Rojas, uno de los jóvenes politiqueros que siempre nos acompaña aquí en Nuevas Voces, con quien vamos a estar conversando, por supuesto, de actualidad política. Partamos con el primer tema. Consejeros regionales republicanos apuestan por conseguir la adhesión de sus pares de la UDI y Renovación Nacional para ir al TRICEL, al Tribunal Calificador de Elecciones, y que el órgano analice la destitución del gobernador regional, Claudio Rego, quien fue recientemente cuestionado por un informe de la Contraloría por haber utilizado fondos de la institución, del gobierno regional, para asesorías con fines aparentemente electorales. Si es que se produce la alianza entre republicanos, la UDI y RN y sus consejeros regionales, el asunto escalaría rápidamente, puesto que se necesitan 12 apoyos, 12 firmas de los core para ir al Tribunal Calificador de Elecciones y solicitar la destitución. El Partido Republicano cuenta con una bancada de 11 cores, por lo cual solo necesitaría una firma adicional de la UDI o de RN. La Contraloría, según el informe que conocimos, puso a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía, la investigación de los antecedentes por eventual malversación de fondos públicos y utilización de los fondos de la gobernación en la campaña a la reelección de Claudio Rego, pero además los consejeros del Partido Republicano ayer, en un punto de prensa en que me tocó participar, dieron a conocer una serie de irregularidades en los traspasos de fondo vía tratos directos por miles de millones de pesos, bajo la figura de proveedor único o proveedor de confianza, en una serie de tratos directos que escapaban a la regla, por supuesto, que debe existir en el Estado, que es el de licitar los distintos servicios. Las irregularidades suman y siguen en torno a Claudio Rego, que por supuesto ya estaba en el centro de la polémica por sus vínculos con Alberto Larraín, el cabeza de Procultura, y por los vínculos que tenía la Gobernación Regional y Procultura, que están siendo investigados también por la Fiscalía. Diego Sepúlveda, ¿en qué pie te parece que queda política, administrativa, penalmente el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego? Este tema ya yo creo que no solamente alcanza a la región metropolitana, yo espero que esto también vaya repercutiendo en otras gobernaciones regionales como la de Ñuble, porque ya el nivel del descaro de utilizar recursos públicos en su campaña electoral queda de manifiesto. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer los diálogos o las minutas que tenían en relación a estos gastos que se realizaron como un supuesto coaching. Ayer escuchaba también a Tomás Mochate diciendo, oye, que coaching necesita alguien que ha vivido 30 años de la política y que tiene más experiencia que cualquier profesor que le pueda enseñar en relación a eso. Entonces el nivel de descaro es impresionante. Yo me alegro con que hoy día el Partido Republicano tenga presencia regional a través de los consejeros regionales, porque yo te aseguro, Tomás, te aseguro, Agustín, que si los consejeros regionales republicanos no existieran, muchas de estas cuestiones pasarían coladas. Entonces, la presencia de estos consejeros regionales en esta materia es importante, y yo espero que esto también se vaya permeando las demás gobernaciones regionales. Respecto a Claudio Rego, ya se aplica el dicho, si es porque el río suena, es porque piedras traía. Entonces,
ya se veía notar que habían ciertas irregularidades, no solamente en su campaña electoral, sino en su financiamiento. Súmale también el caso Procultura. Yo creo que es importante que el Tricel tome cartas en el asunto, que al final vea si efectivamente existe o no la causal para la destitución del gobernador Orrego, pero lo importante aquí es la pega que hacen los funcionarios públicos, en particular los consejeros regionales republicanos, porque son el bastión para poder que la transparencia y la probidad vayan permeando no solamente en el gobierno regional, sino que también en todos los demás casos en que en Chile está presente en casi 7 gobiernos regionales con problemas con la Contraloría, con el CERVEL, con al final el traspaso de ciertos recursos públicos de todos los chilenos que no están justificados. Así que espero que tengamos buenas noticias respecto a esto y que también vaya permeando en otras regiones. Agustín Quera. Sí, bueno, independiente de lo que resuelva eventualmente el tribunal, yo creo que lo importante aquí es hablar de las responsabilidades políticas. Y es que nos hemos sorprendido porque efectivamente todos los casos polémicos de irregularidades, de licencias falsas, todo ha estado en torno al Frente Amplio y al gobierno. Y en este caso le pega a una figura o ex figura histórica de la democracia cristiana como es Claudio Orrego, que por un lado efectivamente es bien insólito que tenga que hacer un coaching en trato directo, que no cumple con las condiciones. De hecho, ex antes detallaba y decía que de las 52 sesiones de coaching, solo 28 había minutas. Es decir, irregularmente pasaron las otras 22. Y que en 16 se verificó que no se relacionaban con contenido relacionado a el gobierno regional metropolitano. Es decir, se relacionaban con campaña, con cómo enfrentar la candidatura de Pancho Orrego, de cómo caerle bien a la derecha empresarial, también se ve en la transcripción, y finalmente también cuál es la prioridad de los funcionarios de la gobernación. Y la mayoría son, como dice la Contraloría, la campaña, lo dice una prueba funcionaria. Pero por otro lado, tenemos que Claudio Orrego, hay que recordar que declaró como imputado por el caso Procultura. Se levantó su secreto bancario y además la unidad de análisis financiero señaló, o detectó, mejor dicho, grandes retiros en efectivo. Por lo tanto, efectivamente, cuando el río suena es porque piedras trae, y Claudio Orrego en este caso está en una disyuntiva, que es que por un lado puede reconocer simples irregularidades, puede efectivamente hacerse cargo, señalar que se equivocó y rectificar, o por otro lado puede seguir negando, porque hasta ahora lo ha negado todo. Y yo creo que la verdad es que Republicanos va a hacer valer su responsabilidad política y Claudio Orrego está en serio riesgo de ser destituido, lo que sería un escándalo ya de proporciones en la gobernación más grande del país. Nosotros lo anunciamos hace varios meses, cuando se dieron los resultados de las elecciones de Consejo Regional, cuando asumieron los consejeros regionales del Partido Republicano, que no era lo mismo para los gobernadores el enfrentar sus periodos y sus administraciones con importantes bancadas y con importante presencia del Partido Republicano en sus consejos regionales. Y en la línea de lo que decía Diego Sepúlveda, eso hoy día se empieza a notar. Y yo valoro, porque hasta donde entiendo ha habido disposición de la UDI para sumarse a esta solicitud de destitución. Entiendo que Renovación Nacional lo estaba evaluando. Yo espero que también se sumen. Vi a Pancho Orrego hace un par de días, no sé, ayer o antes de ayer en Sin Filtro, lo vi en las redes sociales en esta línea, ¿no? En la línea de emplazar a los consejeros a que apostaran por la destitución. Y yo espero que en esto haya unidad, ¿no? Porque acá son esos casos, son esos temas, son esas materias en las que la unidad pasa a ser tan importante, ¿no? Se habla tanto de la unidad, a la hora de perseguir la corrupción, a la hora de hacer valer las responsabilidades políticas y administrativas, a la hora de cuidar los recursos públicos, a la hora de defender el buen uso de los recursos de los vecinos de la región metropolitana, a la hora de parar la corruptela, los tratos directos, el traspaso ilimitado de recursos, se requiere que haya unidad de las fuerzas opositoras para que esas responsabilidades se paguen. Y por lo tanto, a mí me parece muy bien la pega que ha hecho el Consejo Regional del Partido Republicano, los consejeros. Ahí está Ignacio Dúlger, ahí está Felipe Cerey, ahí está Sergio Morales, ahí está Víctor Valdés. Ahí hay un tremendo bancazo, ¿no? 11 consejeros regionales, los que han estado investigando, presidiendo comisiones, están en la Comisión de Control de Gestión y en distintas comisiones en las que han sido capaces de investigar, de averiguar, de recabar los antecedentes que te permiten observar que en la gobernación de la región metropolitana, Claudio Orrego hacía y deshacía como quería, sin límite alguno, sin control alguno, con cifras que son tremendamente abultadas. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos en un país en que cada día más familias viven en campamento, en que cada día hay más homicidios, en que cada día hay más personas en listas de espera, y la plata se gasta. ¿Por qué? Porque a la gobernación le pareció, o a la corporación de la gobernación, que otra figura de estas figuras truchas, ¿no? Corporaciones de derecho privado que reciben plata pública pero están fuera del control de Contraloría,
le pareció que había un proveedor único y de confianza. Un proveedor de confianza. ¿Y quién define la confianza? La misma corporación. ¿Quién preside la corporación? El gobernador. O sea, esto es, en buen chileno, querido amigo, la cueca en pelota. Entonces, a mí me parece muy bien que haya un trabajo serio en los consejeros regionales. Yo valoro que la oposición esté haciendo la pega, porque cuando uno tiene que ser oposición, a veces le toca hacer cosas que son desagradables, ¿no? Parte de esta parte ácida de la política, esta parte más agria de la política. Bueno, parte de eso es esto. Es exigir responsabilidades, es muchas veces que te critiquen, ¿no? Y ir al Tribunal Calificador de Elecciones. Don Diego Sepúlveda. Y esto ha tenido resultados, y eso es lo positivo. Ya vimos el resultado que tuvo por parte de Emiliano García y la bancada de diputados del Partido Republicano, cuando también hicieron valer la responsabilidad en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, hay esperanza que las cosas se pueden hacer mejor y que cada cosa que se tenga que fiscalizar puede tener un resultado que vaya de la mano con la presencia hoy día de los consejeros regionales republicanos, y que espero que también en otras regiones también vaya permeando una actitud como esa. Sí, Quindaldo, a mí me interesa llevar un punto, y es que siempre en Chile Vamos hablan de la unidad. Todo el tiempo hablan de la unidad, ¿cierto? De la unidad de las derechas, que todos juntos contra la izquierda, etcétera. Pero nunca hablamos de la unidad de propósito. Y más que una unidad artificial o una unidad netamente electoral, yo creo que en estas cosas es donde se marca si efectivamente hay puntos comunes y vasos dialogantes entre republicanos y Chile Vamos. Porque la bancada de Renovación Nacional, de los consejeros regionales de la región metropolitana, estaban dudando si unirse a esta ofensiva republicana. Y por lo tanto, aquí es donde uno tiene que hacer el llamado, y aquí es donde uno espera que Evelyn Matei, en su calidad de líder de Chile Vamos, diga, ok, unámonos a republicanos, hagamos valer las responsabilidades políticas, vayamos al tribunal, veamos que Carlos de Riego efectivamente enfrente las responsabilidades administrativas, políticas, judiciales en este caso, porque la unidad se trata de eso, de demostrar con hechos, y no con palabras ni con llamados al viento electorales, solamente por una ambición de cargos de poder, de cargos de acceder a cargos públicos. Acá es donde efectivamente debemos ver unidad, y espero que Chile Vamos esté a la altura y no nos decepcione nuevamente. Se suma a la conversación, querido amigo, y antes de irnos a la pausa vamos a saludarlo y por supuesto darle la palabra a don Cris Rojas, uno de los jóvenes politiqueros que nos acompaña cada cierto tiempo aquí en Nuevas Voces. Bienvenido, Cris. Estamos conversando sobre la eventual destitución o la solicitud, el requerimiento que plantean los consejeros del Partido Republicano al Tribunal Calificador de Elecciones para destituir, dado los casos de irregularidades que hemos conocido, los informes de Contraloría, en fin, al gobernador Claudio Rego. Bienvenido, ¿y cuál es tu opinión? No, bien, feliz de sumarme, mil disculpas por el atraso y bueno, de estar junto con usted. Hablando sobre un tema, también saludar ahí a Diego, que está a la distancia. Que obviamente es lamentable. Yo creo que una semana más, no sé si han habido semanas en donde no ha habido últimamente un escándalo de corrupción, un escándalo de conflictos de interés, un escándalo que involucraba, y lo escuchaba también en base a lo que ustedes decían, que tiene que ver ya sea con el Frente Amplio o con la coalición de gobierno, y por lo menos a mí me parece lamentable. Lo de Claudio Rego yo creo que se veía venir, yo creo que es un tirón de oreja para muchos, que lo dijimos incluso en campaña. O sea, muchos estaban votando por un candidato que estaba en el caso Procultura, que es totalmente aparte de lo que está ocurriendo ahora con el financiamiento de su campaña, y yo creo que es una muestra más de que en momentos de elección tenemos que elegir bien. O sea, es un tirón de oreja para todos aquellos que quizás se decidieron por la figura de Orrego, del mal Orrego, que había uno que yo consideraba que era la mejor opción, pero bueno, lamentable lo que sucedió, y yo creo que vamos a estar de eso también comentando un poquito más. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos conversando con Agustín Quera, con Cris Rojas y con Diego Sepúlveda, mientras vemos en pantalla preliminarmente un sismo de 6,5 grados, lo cual no es menor, en la zona de 63 kilómetros al oeste de Chañaral, ahí en la región de Atacama, un poco al norte de Copiapó. Vamos a estar ampliando a ver si hay alguna noticia de mayor gravedad en este país sísmico, y por supuesto nosotros vamos a esta primera pausa comercial breve y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía en esta conversación de día viernes, analizando la actualidad política nacional junto a Diego Sepúlveda, a Cris Rojas y Agustín Quera por las distintas frecuencias de Radio Agricultura. Confirmamos efectivamente que a las 13:15 minutos hubo un fuerte sismo en la zona norte del país, ahí al oeste de Chañaral, en la costa de la región de Atacama. Vamos a estar, por supuesto, ampliando si es que hubiese damnificados o alguna noticia
de interés público en los próximos minutos. Vamos a saludar desde ya a todos los que ya nos están escribiendo por el chat en directo en YouTube. Quiero partir agradeciendo, porque ayer nos llegaron muchos mensajes, comentarios, personas que nos escribieron por las redes sociales, por la entrevista que tuvimos con Pedro Cateriano sobre Mario Vargas Llosa, el autor de la biografía política de Mario Vargas Llosa, que estuvo ayer en Chile. Él es peruano, amigo, abogado, muy cercano a Vargas Llosa, y estuvo presentando el libro en la Universidad del Desarrollo, en una actividad organizada Faro UDD. Lo tuvimos ayer en conversación exclusiva de Nuevas Voces. Tuvimos, yo diría, toda la hora, digamos, conversando de Vargas Llosa, de su rol como literato, pero también de su pasado político, de su participación político-electoral, de su tránsito desde el socialismo hacia las ideas liberales. Una conversación muy interesante que fue muy bien apreciada por los auditores, así que agradezco a todos los que nos escribieron con mucho cariño, felicitando por esa entrevista que la verdad es que estuvo muy interesante, y agradecemos por supuesto a Pedro Cateriano, quien nos concedió esa entrevista, y al profesor Alejandro San Francisco, que si bien está en un seminario, participando de un seminario de historia en París, está trabajando el profesor San Francisco, algunos me decían está con licencia, ya tuvo la licencia suficiente, el profesor San Francisco tuvo con licencia un buen tiempo, así que ahora lo tenemos de vuelta trabajando, pero con Chile, con buena licencia. Así es, era licencia verdadera. No podía ser más real la licencia del profesor San Francisco, porque la verdad es que tenía todo tipo de licencia. Ya, saludemos a quienes nos escriben aquí, perdón, a José Luis González Bustos, ahí a Fotografía, a Sergio Montero, a Gonzalo Azócar, saludos para Rodrigo Codocedo, para Leana Hernández, saludos para Juana María Silva Torres, muchos saludos también para César Vega, que nos escribe desde Viña del Mar, para Marcelo Guzmán, que ya puso su like, para nuestra querida Elena Méndez, muchos saludos para ella, saludos por supuesto para María Luisa Carballo, saludos para Eduardo Montenegro, que nos escribe, nos manda saludos al panel y a los auditores desde Rancagua. Marcelo Guzmán dice: el programa debería durar 2 horas. Saludos para Alto Cafetería, dice: listo mi like, saludos y buen programa. Eliana Hernández dice: el único programa de una sola línea. Ramiro Gutiérrez le manda buenas tardes al equipo de Nuevas Voces. Saludos para James también, que nos escribe, para Franco Fernández, para don Renato Navarro, que nos escribe desde el Biobío, para Sergio Ponce, saludos por supuesto para él, para Juan Zapata, para Silvia Yancamil, para tantos otros que les ponen, que nos van escribiendo, que nos comentan, que nos mandan saludos, cariños. Por supuesto, la invitación es a ponerle like, a ponerle me gusta para seguir llegando cada vez a más personas. Estamos en apenas 67 me gusta. Yo estoy seguro que vamos a salvar a los auspiciadores, y una vez que actualicemos eso, vamos a haber superado los 100 likes de nuestros auditores aquí en Nuevas Voces, porque la invitación es clara: póngale me gusta y así llegamos cada vez a más personas. Saludemos a quienes hacen posible nuestro programa. Les cuento que en Grupo Ducar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoducar.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líder en salud. Y aprovecha hasta hoy, máximo, hasta el 20% de descuento en la tasa del crédito social de Caja 18. Solo hasta hoy, 6 de junio. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Tú puedes contactarnos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Ya saben, los que quieren hacer negocios comerciales, de propiedades, en Colliers Chile, una amplia gama de propiedades comerciales en venta de arriendo en las zonas más destacadas del país. Y la próxima semana, de hecho el próximo viernes, y aprovecho a avisarle a la Catita, vamos a estar conversando con una persona de Colliers sobre un estudio que hizo Colliers muy interesante sobre el impacto de la permisología en la construcción. Para una vivienda de 4.000 UFs, cerca de 488 UF, es decir, prácticamente el 10, el 12%, es costo de demora en permisos. Es decir, el 12% del valor de una vivienda hoy día es burocracia, producto de la permisología que lamentablemente ataca a Chile. Vamos a conversar de eso la próxima semana con Colliers en un estudio muy interesante que han publicado en los últimos días. Nos vamos a cambiar de tema, queridos amigos, porque
no sacaban los familiares en el gobierno. Don Diego Sepúlveda, un exclusivo de Tele 13, publica que una sobrina del ministro Elizalde está entre las investigadas en el caso de licencias médicas. Se trataría de Gabriela Kibliski Elizalde, de 37 años, hija de una hermana del ministro del Interior, que es parte de los 25.000 funcionarios indagados por Contraloría. La abogada habría salido del país en 2023 hacia Argentina. Pidió licencia médica por 5 días, pero esos días estuvo en el país trasandino. Contactados desde el entorno de la abogada señalaron que ella dejó de trabajar en Capredena el 2023 y que revisará los antecedentes de Contraloría, dado que no recuerda los detalles del viaje. Diego Sepúlveda. Oye, y esto será, o dirá de relación también, aprovechando que es sobrina, con la hermana del ministro Elizalde, que está en la dirección del IPS también. Qué coincidencia que ella esté en la Capredena también bajo la subsecretaría de Previsión Social. Entonces, al final nos damos cuenta que las promesas de Gabriel Boric, cuando en la campaña política dijo aquí se acabaron los pitutos, no hay familiares contratados por el Estado, era puro humo nomás. Pero al final estuvo dado cuenta de que esa promesa no se cumplió, que nos mintió en la cara, que al final ni siquiera hizo la intención de poder destrabar este amiguismo, este nepotismo, al final este muñequeo que hizo el presidente Boric para intentar vendernos la pomada de que no iba a haber más pitutos ni familiares en el gobierno. Y eso también da cuenta, Tomás, que no tan solo con este caso hubo un engaño, sino que el otro día me puse a revisar las cifras y solamente un 22% de aquello que el presidente Boric prometió en su campaña electoral se ha cumplido dentro de su programa electoral. Entonces han pasado casi 4 años y solamente un 22% de las promesas que hizo, entre comillas. Y una de estas, tal como decías tú, es que se acabaron la contratación de familiares. ¿Cuántos más casos y árboles familiares ha mostrado la prensa en relación a todas las conexiones que existen? Y al final esto tiene que estar muy presente ahora en la gente, ahora que se viene nuevamente una campaña presidencial y una campaña parlamentaria, y que estas cuestiones sí son importantes porque al final la gente está aburrida de que los políticos digan A y hagan Z. O sea, yo lo veo todos los días en la calle Cañuble. Yo hoy día estoy sentado mirando la Catedral de Chillán y en los recorridos que hago diariamente por la ciudad y por la región, la gente me lo dice. Oiga, no hay un desinterés de parte nuestra en la política, hay un desencanto. Y ese desencanto va de la mano con estas cuestiones de que la clase política dice A y hace Z. Entonces es muy importante mantener estas cuestiones que por más pájaros de mal agüero nos digan a nosotros que siempre están poniendo el punto crítico, es importante hacerlo porque esto sirve para contraponer a aquellos que efectivamente quieren hacer bien la pega, que mantienen un solo discurso, que si tú revisas un video del 2017, del 2021, del 2025, mantienen el discurso, como es el caso de José Antonio Kast, a aquellos que vienen a vender la pomada, como lo hizo Gabriel Boric, que cambia ante la primera circunstancia o viento de cola, que se da vuelta la chaqueta. Y estas cuestiones son importantes que la gente lo tenga presente, sobre todo ahora que se vienen elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Cómo lo ve don Agustín Quera? Sí, solo esta semana se ha conocido el caso ahora de la sobrina de Álvaro Elizalde, el caso de la cuñada del presidente Boric, las licencias otorgadas por Alberto Larraín, fundador de Procultura, y también ahora Mega contó el caso de una profesora de la escuela Ramón Ramírez en Curacautín, que se fue a esquiar a Andorra y a viajar por Europa durante varios meses. Y ella ya lo reconoció y dijo que se equivocó y que quería cooperar. Entonces todos estos casos nos demuestran que todos estos personajes ven al Estado como un botín para servirse. Y aquí hay que recordar que el Estado está al servicio de las personas. En cambio, estos personajes son los que se sirven del Estado. Y todos estos casos de licencia médica, para mí, repugnan un mínimo sentido de la ética y probidad. Porque uno puede trabajar por el Estado, puede ser que hayan sobrecontrataciones, que incluso que son buenos para sacar la vuelta. Es un tema y es muy criticable y hay que fiscalizarlo y hay que velar porque no se produzca. Pero otra cosa es ya robar descaradamente. Tenemos también el caso de la Seremi de Minería Antofagasta, que era un asistente social con estudios de feminismo o estudios de género. Uno no está preparado para el cargo. Y el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Y el segundo fue que de los 14 meses en los cuales estuvo en el cargo, 10 estuvo con licencia médica. 10. Y por eso, en esos casos, recibió 45 millones de pesos por no hacer nada para un cargo al que no estaba preparada. Entonces, todos estos casos nos demuestran una vez más que estos personajes, especialmente en la izquierda frente amplista, ven el Estado como un botín y vienen a servirse del Estado y a robar a costa de los recursos de todos los chilenos. Cris Rojas. O sea, yo me hago una pregunta y se la planteo también al panel, a los que están conectados y en las redes que le están dando like a este tremendo programa. ¿En qué momento dejamos de sorprendernos?
Porque lamentablemente, no sé si a ustedes les pasa, pero actualmente a mí me está pasando que sale otro caso de las licencias médicas, que sale otro caso de corrupción, y ya es como decir, bueno, ya habrá que investigar, saber qué ocurrió ahora, pero ya no nos sorprendemos como antes. O sea, lamentablemente creo yo, ojalá no comencemos a normalizarlo, pero yo creo que dejamos de sorprendernos en lo que respecta a los casos de corrupción. Eso es lamentable, y eso muestra efectivamente lo mal que le ha hecho el Frente Amplio a la política, lo que hablaban recién, la importancia, o sea, más allá de que te salga en la Constitución el primer artículo de que el Estado está al servicio de las personas y no para servirse de ella, es un tema de ética, de moral, de saber por qué entramos a la política, de saber por qué consideramos el Estado como parte de la finalidad del bien común de las personas. Y ahí yo creo que es fundamental entender que hay políticos que efectivamente no consideran que el Estado está para el bien común de las personas, que hay políticos que consideran que el Estado, y ahí está lo que tú también mencionabas, que lo consideran como un botín, que lo consideran como para adquirir el poder y por medio del poder enriquecerse y aprovecharse por medio del Estado. Y ahí yo creo que es clave también lo que mencionaba Diego Sepúlveda en pos de que tenemos un gobierno de pitutos, porque primero fue el presidente Boric con su cuñada. Lo mencionaste también en el caso. Ahora resulta que con Elizalde. Pero no nos olvidemos que tenemos pitutos de familiares de Nicolás Grau, tenemos familiares de Fernando Atria, tenemos familiares de Catalina Pérez, tenemos familiares de Bárbara Sepúlveda, de Carmen Hertz, de Janet Jara, de Gonzalo Winter, a propósito que son los candidatos presidenciales. De Miguel Crispi, de Isabel Allende y de muchos otros más que tienen a familiares dentro del Estado. Entonces yo creo que efectivamente cuando comenzamos a buscar ciertas licencias médicas, yo creo que no es muy difícil encontrar familiares de entes del gobierno, porque nos damos cuenta que es lamentable, pero así es como se normalizó en este gobierno, que la pitutocracia llegó por lo menos hasta que terminó el gobierno de Gabriel Boric para quedarse. Ahora, Cris, perdón, Tomás, solo agregar además que el Mercurio hoy día sacó una noticia muy interesante en que la Fundación de Salvador Allende habría pagado una deuda de casi 600 millones de pesos al Serviu con obras de arte que estaban evaluadas en una suma similar, de una dación en pago. Sin embargo, las obras de arte nunca salieron de la sede de la Fundación de Salvador Allende. O sea, no solo son prácticas del Frente Amplio, sino también de sus maestros de la concertación, que si bien pasaban un poco más piola, como se dice en buen chileno, también usan y abusan y hacen y deshacen del Estado. Tomás, algo muy cortito. Dale. Sorry, muy cortito. Y lo peor es que aquí no va el tema de la excusa de que ellos desconocen la Constitución, como viene a decirnos Isabel Allende. Ellos llevan años en el Estado, muchos de ellos ya fueron diputados. El caso de que hablábamos recién en la pasada con Claudio Rego, años en el Estado. O sea, son tipos que nos pueden venir a decir que lo hacen por una mera ignorancia, porque esto ya yo creo que está claro cuál es el objetivo. Vamos a hacer, queridos amigos, la última pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces con don Diego Sepúlveda, desde la región de Ñuble, conectado con nosotros, con Cris Rojas, con Agustín Quera. A la vuelta vamos a conversar sobre las primarias. Partió una campaña del gobierno para incentivar la participación en las primarias del oficialismo, las primarias de la izquierda, que son este domingo 29 de junio. Quedan 3 semanas. Hubo debate ayer entre los candidatos presidenciales. Vamos a conversar de cómo avanza esa primaria. A la vuelta de la pausa, esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando de actualidad política junto a Diego Sepúlveda, junto a Cris Rojas y junto a Agustín Quera. Conversamos algunos minutos en este último bloque de conversación sobre las primarias de la izquierda. Partió una campaña del gobierno que pareciera estar bien preocupado por el nivel de participación de las primarias. Hicieron una campaña informativa para convocar a la gente a votar. Lo mismo dijo el presidente Boric en su cadena nacional el último domingo en la noche. Hizo una invitación a la gente a votar a una primaria que por supuesto es de un solo sector político, es una primaria de izquierda o de los candidatos de la izquierda, y que además es una primaria con voto voluntario. En eso nadie se pierda un solo segundo. Usted no está obligado a ir a votar a la primaria, muy por el contrario. Yo lo invito a no ir a votar a esa primaria, digamos, pero no tiene ni una multa, digamos, el no ir a votar. Es una primaria voluntaria. Hubo debate ayer. Los temas que marcan los debates de los candidatos oficialistas son bien interesantes, ¿no? SQM Codelco, Janet Jara Cerrillo, porque le preguntan de Cuba y Venezuela, se pegan algunos palos por lo que se hizo o no se hizo en materia de seguridad. El aborto ha ido dejando camino, pero de algún modo se va acercando Janet Jara a la candidatura comunista, a quien
partía como favorita, que era la candidata Toá, la ex ministra de Seguridad, perdón, la ex ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno, partió como favorita, y de a poco parece ser que la energía empieza a concentrarse en la campaña de Janet Jara, que le empieza a pisar los talones, con un Gonzalo Vinter que no despega, y que lo escuché diciendo una barbaridad, como que si acá salía electro no iba a haber agua. Sí, con esa barbaridad no creo que despegue tampoco. La verdad agua, un comentario que ni siquiera da para analizarlo, porque es de una idiotez supina. Ahora, en eso Vinter se puede superar, digamos, pero lo cierto es que la primera de la izquierda pareciera ser, porque la verdad es que las encuestas obviamente se pueden equivocar, que va a ser entre Jara y Toá la disputa. ¿Cómo lo ve desde Ñuble, Diego Sepúlveda? ¿Alguien en la calle, en la región de Ñuble, en Chillán, en Coihueco, en fin, preocupado de ir a votar el 29 de junio en la primaria oficialista? Oye, tal como dices tú, primero cuando decía hay primaria, la pregunta cae de cajón, ¿de verdad hay primaria? Eso es lo que la gente de repente se cuestiona. Ahora, no obstante, qué bueno que mencionas tú lo de la atracción de Janet Jara, porque hoy día Chillán amaneció tapizado con palomas y pancartas de Janet Jara, la única. Yo no sé si en Santiago ocurre lo mismo, pero por lo menos en Chillán, aquí en el primer recorrido tempranito en la mañana por el mercado y por el centro de Chillán, la gente primero me pregunta, oiga, mire, ¿y esta señora por qué puede hacer campaña electoral y usted no? Y ahí hay que entrar a explicar que una primaria voluntaria, que efectivamente en 29 de junio hay elecciones, pero la gente se está enterando en base a algunas pancartas, algunas palomas, pero no hay una atracción real. Pero lo segundo, Tomás y Christopher y Agustín, lo interesante es que cada debate entre los candidatos de primaria de izquierda están siendo de temas que comúnmente ellos no querían conversar, sino que son temas más cercanos a la derecha, hablan de crecimiento, hablan de cómo podemos hacer crecer Chile, y al final las ideas de la derecha están permeando incluso en esta primaria de la izquierda que vemos con muy poca tracción, también atracción, y yo espero que no solamente pase rápido para tener claro con quién se va a competir en primera vuelta, porque no obstante que nosotros no cambiemos, por lo menos del Partido Republicano, ni con las encuestas, ni con quién va a ser nuestro contrincante al frente, sí las estrategias se pueden ir adecuando, y es muy distinto competir contra Janet Jara que contra Carolina Toá. Y yo viendo esto desde afuera y tomando el pulso de la calle, por lo menos acá en Ñuble, primero no tienen idea quién es Janet Jara, algo les suena a Carolina Toá, pero cuando al final ven la imagen y dicen, mire, esta señora se parece a Bachelet, puede ser, hay que tener cuidado. Vinter no despega nada. ¿Y para qué hablar de Muleto? Acá no existe. Y la pregunta es dónde existe Muleto, ¿no? Porque la verdad es que no marcan ni una encuesta. Es bien particular lo de Jaime Mulet. Agustín Quera. Sí, respecto a la participación en las primarias, efectivamente no está en el debate, los chilenos no están preocupados de las primarias, están preocupados de la seguridad, del destacamento económico, de la crisis migratoria, de la crisis de corrupción en este caso que ha llenado los medios, pero yo creo que igual va a haber una participación importante. El otro día apostábamos con Tomás cuánta gente iba a participar, pero esta semana hubo una encuesta de Data Influye que decía que cerca del 25% de los chilenos querían ir a votar, de los encuestados, que coincide con el 25 y el 30% de apoyo del presidente Boric. Por lo tanto, yo creo que la barra brava oficialista de Boric, que está siempre con él, a los cuales le habló en la cuenta pública, van a ir a votar. Y en ese caso yo creo que efectivamente las mayores posibilidades de ganar las podría tener Janet Jara. Porque Janet Jara yo creo que es una muy buena candidata. Janet Jara para mí es Daniel Jadwe, para las primarias. Sí. Es Daniel Jadwe vestido disfrazado de Bachelet. Porque es militante del Partido Comunista, es dura, cree en el marxismo-leninismo, pero a la vez muy simpática, tiene humor, tiene carisma. Entonces yo creo que a Janet Jara no hay que subestimarla, efectivamente todavía no tiene mucho conocimiento, como dice Diego, pero es una muy buena candidata, y es una buena candidata en una primaria voluntaria, donde acude la barra brava y el Partido Comunista va a llevar a la gente a votar. Ahora, el dato interesante sería cuántos funcionarios públicos van a votar. Porque estamos inquietados. Con todos los que hay, con todos los amigos del presidente y del oficialismo, van a ir a votar en masa también para salvar los puestos de poder. Al menos que estén con licencia. Claro, hay que restar los que están por el país. Hay que restar, efectivamente. Todo un Cris Rojas. Sí, no, hoy es muy interesante también, a pesar de que no se hable mucho el fenómeno Vinter. Yo ya hasta lo encuentro ya hasta interesante en cierto análisis, porque yo creo que cuando
cuando uno ve que hay un personaje que considera que Gabriel Boric es una especie de líder espiritual, uno ya comienza como a llamarle la atención qué tipo de personaje es. Ahora que salió con esto de que con José Antonio Caz no va a haber agua y todo el tema, Mochati establece de que la política sin Vinter sería menos divertida, y yo creo que tiene que ver con lo mismo. O sea, el fenómeno de darse cuenta que está representando primero a una de las coaliciones más corruptas después del caso de las fundaciones, y segundo, una representación justamente por lo que es Gonzalo Vinter. Y en lo que respecta también a las primarias, yo creo que de alguna otra forma tampoco ha logrado encender, porque quienes están en las primarias, llámese Janet Jara, Carolina Toá, Gonzalo Vinter, son gran parte del problema que hay hoy en Chile. O sea, las grandes problemáticas que tiene Chile, que han intentado levantar los chilenos hace mucho tiempo en las mismas encuestas, tienen que ver con que ellos no son parte de la solución. Y yo creo que los chilenos se dan cuenta, son parte del problema. Ellos son parte de un gobierno que durante 4 años se dedicó justamente a no hacerse cargo de la problemática que están viviendo los chilenos. O sea, que nos vengan a vender la pomada ahora una candidata del Partido Comunista de que le interesa la seguridad, es igual o peor de que cuando ellos en la franja constitucional nos venían a decir, en la franja del Partido Comunista, que apoyaban a Carabineros. Yo lo encuentro hasta surrealista, porque nos damos cuenta de que ellos siempre han sido los que han votado en contra de todas las leyes de seguridad, los que querían llevar al Tribunal Constitucional la ley Naín Retamal, que buscaba la protección a Carabineros. Entonces, cuando nos damos cuenta, el dicho al hecho, efectivamente nos van a decir muchos discursos, nos van a seguir queriendo vender la pomada, pero en la realidad es una, y es que ellos efectivamente nunca se han preocupado por lo más importante, por lo menos que a los chilenos les preocupa, que es la seguridad. Bueno, Carolina Toá a la misma ley la denominada la ley de gatillo fácil. La ley de gatillo fácil. Entonces Carolina Toá se intenta desmarcar como la candidata moderada, la heredera del laguismo, como una candidata más bien transversal casi, cuando en realidad todos sabemos que Carolina Toá es la ministra, y lo hay que repetirlo, de los indultos, de las pensiones de gracia, del gobierno que siempre estuvo en contra de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y de un gobierno del caso Monsalve. Del caso Monsalve, ahora el caso de las licencias médicas, porque estuvo también ahí. Entonces, que Carolina Toá intente desmarcarse del gobierno de esta forma, no solo es grotesco, sino también es incoherente, porque ella estuvo en este gobierno, fue ministra del ministerio más importante, fue mano derecha del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto tiene que cumplir, o al menos más que cumplir, hacerse cargo de lo que hizo en todos estos años, y que los chilenos lo tengan presente, porque esto de tratar de esconderse el presidente, intentar de marcarse, no solo insólito, sino que también para mí una falta de lealtad y ética con el propio presidente. Fíjate que nos tenemos que ir pero no cayeron bien en el progresismo las declaraciones de Óscar Landerreche, el economista expresidente Codelco, que afirmó lo siguiente, voy a citar, dijo: me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno, refiriéndose al Frente Amplio. El Frente Amplio acusa a Landerreche de dividir el progresismo y dicen: es lamentable que se haya sumado al comando de Toá. Se sumó al comando de Toá, según informó la segunda hace un par de días. Es decir, mira la primaria de la que estamos hablando. Un economista del comando de una de las candidatas tiene el temor de que si gana otro de los candidatos de la primaria y pierden la elección final frente a la derecha y gobierna la derecha, sea en una pésima posición. Sea una oposición que convierta al país en un maldito infierno y busque derribar al gobierno. Está claro, de eso se trata la primaria del oficialismo. Diego Sepúlveda, Agustín Quera, Cris Rojas, lamentablemente se nos acaba el tiempo de conversación. Una invitación cortita, si son de Valparaíso, hoy día vamos a estar en la FPP de Valparaíso junto a los jóvenes politiqueros, así que ahí los esperamos. Y vayan al canal de Jóvenes Politiqueros, porque hubo un debate muy bueno ayer presidencial, justamente. Solo eso. También paso un aviso, hoy día en Ñuble, Carlos Frontaura, 7 de la tarde, Arturo Prat, 4:30, vamos a conversar con él, vamos a tener al decano de Derecho, el ex decano de Derecho, acá en la Católica, acá en Ñuble, así que una invitación a todos los que estén acá en Chillán, 7 de la tarde, Arturo Prat, 4:30, con Carlos Frontaura. Muy invitado, eso es imperdible, la conversación con el maestro Frontaura. Yo no tengo aviso, Tomás, pero muchas gracias por la invitación. Muy bien, me parece, nos vamos a almorzar ya siendo día viernes. Saludos para todos. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, que descansen junto a sus familias, que estén tranquilos. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las familias del norte que están que sufrieron este sismo fuerte. Vamos a ver si hay algún damnificado, si hay algún nivel de daño material, pero por supuesto le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando. Quédense en la 92.1, viene Deporte en Agricultura, y nosotros nos volvemos a escuchar, a conversar, a analizar la actualidad política el lunes, como cada día, aquí en Nuevas Voces. Chau, chau, chau.